Está el doctor Faga del otro lado. Esperemos que no tenga problemas en recibirnos en este momento. Eduardo, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Germán, lo escucho perfectamente. Vamos, la tercera era la vencida, como dice el dicho popular, Parece que entonces, sí. ¿eh? Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Gracias por atendernos. No, un placer. ¿Eduardo o Faga? ¿Cómo lo reconocen habitualmente? Y a mí, si me decís Eduardo por la calle, ni me doy cuenta. Si No. me decís Paga, me doy vuelta. Claro, ahí está. Bueno, por ahí, para quienes no lo conocen tanto, doctor Faga ya es no solo un médico de consultorio, sino también de alguna forma es mediático, ¿no? Con una producción que se ve no solamente en Argentina, sino también en otros países de Latinoamérica. Hace muy poco estuvo también participando en el programa de Mario Pergolini, por ejemplo. Bueno, y está charlando con nosotros, así que es un gusto, Eduardo. Igualmente. ¿Cómo le asienta esta faceta mediática? La verdad que, sinceramente, nosotros hicimos previo a la pandemia un programa que se da por la televisión pública para toda la Argentina, y eso lo hicimos con mucha ilusión porque era el objetivo de todo ese programa era que a la gente le sirviera para pensar, para saber qué es la salud, qué se hace, o situaciones puntuales. Bueno, fueron 46 capítulos de media hora. Pero esto que estamos haciendo ahora en este momento es una necesidad que yo dije que quería realmente estar. Quizá será de las últimas cosas significativas que uno hace, porque estamos en una situación crítica en la Argentina y no hay conciencia social de la situación crítica que estamos viviendo. Hablo de la salud, obviamente. Pero bueno, la salud en general, cuando ahí me preguntan qué es la salud, yo digo que la salud es estar bien, porque tomo un concepto de la Organización Mundial de la Salud que dice que la salud es el completo bienestar, tarará, tarará, tarará. Y yo lo simplifico en estar bien. ¿Qué es estar bien? Bueno, depende cómo vivís, depende qué comés, depende si estudiás, si trabajás, si tenés agua potable, qué sé yo, depende de tantas cosas. Y hoy en día tenemos una preocupación muy grande, básicamente por un tema que es la caída dramática de los niveles de vacunación en niños. Eso como dato, o sea, los vacunólogos, los infectólogos son médicos que trabajan con datos realmente, y los datos son muy elocuentes. Como dato nada más, el decenio 2009-2019, la tasa de vacunación en la Argentina en niños era entre el 85 y 95% de los chicos. Sí. En el ingreso escolar de 2004, la tasa de vacunación era 50%, cayó dramáticamente, dramáticamente. Entonces, Eduardo, la necesidad de los pediatras es poder difundir estas cosas, sí. Bueno, por ahí uno puede intuir en relación con la pandemia, la movida antivacunas que se generó. Podemos hablar de quizás de esas causas, ¿no? De esos orígenes, pero ¿qué hay detrás de esta movida, de esta tendencia, si se puede llamar así, en función de lo que usted dice, de que los papás, las familias ya no llevan a sus niños y niñas a vacunar como lo hacían años atrás? Sí, la pandemia realmente fue un golpe muy fuerte, porque uno no se podía mover, porque además la vida empezó a circular a través del smartphone, y el smartphone transmite cosas que nadie controla, porque hay completa libertad en publicar lo que sea. Eso permitió a los grupos antivacunas, bueno, hablar y circular. Y bueno, como decía Goebbels, ¿no? Cuanto más mientas, algo va a quedar. Pero la pandemia terminó y quedó la rémora de que la gente no se siguió vacunando, en parte por este tema, pero últimamente, y acá voy a hacer una apreciación absolutamente personal, porque no hay ningún indicador que lo demuestre, pero me parece que hay un discurso anticiencia. Ajá. Cuando hablo de un discurso anticiencia tiene que ver con las vacunas, pero también tiene que ver
con qué pasó con el CONICET, qué pasó con las universidades públicas, qué pasó con el Hospital Garrahan, porque no hay ninguna justificación de por qué hay que pegar en esos lugares. Y me parece que después de la paparruchada de ayer por la tarde en el Congreso... Sobre eso le iba a consultar justamente. Sí, Sobre eso le iba a consultar, su opinión. Sí. Su opinión. Lo de ayer fue una paparruchada, digamos. La verdad que, sinceramente, es un discurso anticiencia claramente. Está sostenido, en mi opinión, porque detrás hay una parte del poder económico y del poder político que lo que fomenta es el descreimiento de lo que uno podría llamar, entre comillas, la verdad. Y la idea es construir una cuestión de escepticismo, ¿no? De que vacuna no, vivamos como podamos. La verdad, ninguna de estas cosas, ni las que ocurrieron en la pandemia, ni la que ocurre en Internet por los grupos antivacunas, ni lo que pasó ayer, realmente tiene... nada de eso pone en crisis el concepto de verdad, de lo que se considera verdad. Pongamos... Es todo, sí. Es todo realmente... No hay ningún argumento, Doctor, argumento sólido, claro, que lo contenga, ¿no? Pongamos en contexto un poco sobre lo que estamos hablando, sobre lo que usted está hablando precisamente en relación a lo ocurrido ayer en una reunión de comisión del Congreso de la Nación, una legisladora nacional presentando a un hombre con el torso desnudo, diciendo que tenía la propiedad de imantarse, le pegaban los celulares, cosas metálicas, y esto decía que era por estar vacunado, sí, durante la pandemia contra el virus. Sí, realmente por eso digo, me parece que es una paparruchada, porque después aparece en Internet que este hombre estuvo en un programa de televisión en el 2014 hablando de ese tema. Con lo cual, sinceramente, es descrédito de la realidad y de la verdad. Porque si en el Congreso de la Nación se permite hacer esto, que yo entiendo que en el Congreso de la Nación se discutan no opiniones, sino que se discuta políticas de diferente tipo, sanitaria, educativa, todo eso, pero esto de ayer no era ninguna discusión científica, no tiene ningún argumento científico que sostenga este tipo de cuestiones. Y encima se hace en el Congreso de la Nación. Doctor, le aprovecho para consultar en relación a las vacunas también. Tuvimos recientemente también un caso y hay múltiples casos de muertes súbitas o infartos masivos en personas jóvenes, incluso en aquellas que practican deportes o tienen lo que se llama una vida culturalmente sana, ¿no? En todos los aspectos. Y muchos los están relacionando con las vacunas, ¿no? Hay un discurso que persiste en este sentido, estas muertes de personas muy jóvenes relacionadas con o responsabilizando a la inoculación que se realizó sobre todo durante la pandemia. Yo no tengo datos sobre eso. En pediatría esos datos circulan en lo que son infectólogos o vacunólogos, digamos. Sí. La realidad es que estuvo muy discutida una vacuna que era la vacuna americana de Pfizer, de que había riesgo de enfermedad cardiovascular, como otra vacuna que era europea, de AstraZeneca, pero en realidad, sinceramente, hasta donde yo sé, que no me ocupo de ese tema, sino que soy pediatra, no hay ninguna confirmación científica de que, si bien podía ocurrir estas cosas, estaba dentro de lo previsto que podía ser como una cosa, digamos, aleatoria, digamos. Pero me parece que también hay que tener en cuenta cómo se vive, ¿no? La verdad que, y yo, obviamente, como pediatra, preocupado por los chicos, entiendo que hoy las familias, como sea que estén constituidas, tienen muchas dificultades, digamos, para llegar a fin de mes, tienen mucho trabajo, hay poco tiempo libre para ocuparse de esos adultos y estar con los chicos. Los pibes están bastante solos. En la adolescencia, soledad y violencia son los dos grandes temas que tenemos hoy. Además de todo lo que circula en una web, que yo no para nada critico el smartphone, ni mucho menos me parece un elemento muy útil,
en la medida en que se use de una forma adecuada, porque riesgos tiene, no el smartphone, sino lo que hay ahí adentro, ¿no? Eduardo, aprovecho que está con nosotros y que nos quedan pocos minutos. Sí. ¿Qué deberían tener en cuenta las familias de hoy en relación a la atención y al cuidado de la salud de sus hijas y de sus hijos? Porque sin dudas, a lo largo de su trayectoria debe haber ido cambiando, ¿no? Las condiciones familiares, las sociales, económicas, culturales y también lo que es relacionado a la atención de la salud. Mire, en este momento, donde hubo un descenso tan dramático de la vacunación, lo importante es que las familias tengan conciencia de que el hecho de vacunarse no es un hecho individual, es un acto social. Cuanto más estemos vacunados, más se van a cubrir todos los que no estén vacunados. Ahora, sepamos que la vacuna es algo gratuita, y es algo obligatoria. No es si quiero me vacuno, si no quiero no me vacuno. De hecho, en los controles escolares, cuando se hace el ingreso escolar, los chicos tienen que tener la cartilla de vacunación completa, y si no está completa, se tiene que completar. Y en este momento dramático de descenso, el Ministerio de Salud tiene que armar las estrategias como para generar cadenas de difusión en los canales de televisión, en la web, porque la gente mira más web que canales de televisión, y tiene que llevar la vacuna a las escuelas, porque es la única manera. Piense que este descenso que tuvimos de 35-40% no se va a recuperar en 6 meses, va a requerir años hacerlo, pero mientras tanto vamos a tener enfermedades que ya creíamos que no íbamos a tener, como por ejemplo, hace pocas semanas atrás, una muerte de 6 bebés porque las madres no se dieron la vacuna triple bacteriana para evitar la tos convulsa. Y tenemos casos de sarampión, y vamos a tener hepatitis, y vamos a volver a tener meningitis. O sea, es doloroso esto, por eso uno lo plantea en términos dramáticos, ¿no? Bien. Doctor, no nos queda más tiempo, le agradecemos muchísimo por tomarse un tiempo para charlar con Canal 20 Noticias. Le mandamos un abrazo, doctor. Igualmente, muchas gracias por poder permitirme difundir todo esto.